Vamos a seguir con la serie La Resurrección de los Muertos, y hoy terminamos con este tema de las evidencias de la resurrección de Jesucristo, parte 3. La serie de la Resurrección de los Muertos continúa. Hay muchos temas que vamos a ver respecto a la resurrección de los muertos, porque Él volverá y nosotros vamos a ser, si estamos muertos físicamente, vamos a ser revividos, resucitados y dados nuevos cuerpos. Y los que estaban vivos, ¿qué va a pasar? Serán transformados. Eso es esta serie muy importante de las doctrinas más importantes que nos ayudan a añadir a nuestra fe y de los que generan más esperanza, mis hermanos. Vamos al pasaje de hoy en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Hebreos 11, versículo 1, dice así en la Reina Valera contemporánea: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Señor, gracias te damos porque hemos alabado en esta alabanza que recuerda tu vuelta. Para ti, mi Dios, han pasado 2 días, para nosotros 2 milenios. Para nuestras vidas, los que estemos aquí, estamos ahora congregados. Algunas décadas, otros muchas décadas, pero nada como 2 días para ti, mi Dios. Son 2 días, Señor, y tú volverás. Por eso dijiste que pronto. Señor, ayúdanos a entender todo este tema de tu regreso en la resurrección de los muertos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje de hoy en Hebreos 11, muy conocido, el autor del libro de Hebreos nos señala, fíjense, el límite de las ciencias y todo lo que el mundo del universo natural no se puede explicar, mis hermanos, solamente por las leyes naturales. A eso se refiere este pasaje que acabamos de leer. Al final siempre llegamos a un punto en donde es necesario la fe. La fe. Como en el pasaje leído en el versículo 3, nos habla de la creación del universo. Todo lo que vemos nosotros, las galaxias, bueno, claro, nosotros no vemos las galaxias, pero con los telescopios ya los podemos ver. Las estrellas, los planetas, la luna y el sol, nuestro planeta Tierra y todo lo que alberga aquí. Los animales, nos fascinamos, ¿no?, con las montañas, los lagos, los océanos. Pues todo lo que vemos, todo eso no pudo haberse creado de la nada. Como dicen científicos modernos, quitando del esquema a nuestro Dios creador. Lo lógico es que tiene que haber un ser muy inteligente y súper poderoso que lo tuvo que haber creado. Eso dice el pasaje. Detrás de este hermoso diseño que vemos en todo el universo, hay un hermoso ser inteligente que es nuestro Dios todopoderoso. Detrás de un libro, sabemos que hay un escritor, hay un autor. Y cuando vemos este libro, la Biblia, en el cual hemos creído, sabemos que el recuento que ahí narra, el recuento bíblico, ahí podemos corroborar de la verdad de los hechos ahí escritos, lo ordenado que está la narración, que no tiene fallas ni contradicciones. Y recordemos que la Biblia no es en verdad un solo libro, son 66 que fueron escritos a lo largo de 1500 años. 1500 años.
40 autores diferentes. Usted dice, la mayoría no se conocía, con muchos oficios diferentes, formas de ser diferentes, pero un solo espíritu que hace que la Biblia nuestra no tenga contradicciones y sea una narración perfecta. Pero no queda más que aceptar entonces esta verdad, así porque sí, es la verdad de Dios y por eso hay que aceptarla. Eso es lo que estuvimos estudiando estas últimas 3 predicaciones. Una vez que nosotros entramos en razón, cuando debemos de abrir entonces nuestro corazón, nuestra mente se ha abierto. Hemos entendido que en la narración bíblica es coincidente con todo lo que nosotros hablamos de las ciencias de la arqueología, la historia, incluso de la lógica. Pero ahora es momento de abrir nuestros corazones, porque el mensaje central narrado ahí en la Biblia nace de la fe. Comienza en la fe la nueva vida, una vida por fe y no por vista. La fe salvadora se va solidificando, madurando, cuando vamos entendiendo la narración bíblica por medio de la guía del Espíritu Santo. Vamos entendiendo la voluntad de ese Dios creador del cielo y la tierra. Y ese entendimiento es que Dios siempre obra a nuestro favor. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Si no, ¿qué padre enviaría a su Hijo a morir por otros? Aún por sus enemigos. Entender, mis hermanos, entender esto es una recompensa que nos da la fe. La fe es la que nos da la recompensa de entender. Así que no busquemos, mis hermanos, entender primero para poder creer. Eso no es el propósito de estos temas que hablamos de las evidencias, porque vimos que hay muchas evidencias. Pero el propósito no es tratar de entender para que nazca la fe. No, sino hay que creer primero para poder entender. Mis hermanos, ese es el orden. Primero es la fe y luego viene el entendimiento. Cuando Pablo, fíjense, se dirige a los cristianos de Éfeso, él les dice ahí, vamos al libro de Efesios en capítulo 1, versículo 17 al 20. La epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 20, en la Reina Valera contemporánea. Y fíjese cómo lo narra Pablo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Pido también que Dios les dé la luz necesaria, o sea, entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla a los cristianos, a los que ya tienen fe, y les dice que pidan a Dios que les dé más entendimiento, que les dé luz, la luz necesaria para entender la esperanza a la cual fuimos llamados, para entender la supereminente grandeza del poder con que Él obra con el Evangelio, porque el Evangelio es poder, un poder tan grande que salva almas que no merecen salvación. Ese es el poder de Dios, el único poder que puede salvar almas.
Y ese poder, el poder de Dios, se manifestó en la naturaleza. Por eso cuando vemos los cielos, los mares, y alguno que va a la playa ve las olas, el sol, que vio un atardecer en la playa, qué hermoso, y ahí va. Entonces uno dice, wow, qué hermoso, qué poder inmenso habrá hecho tantas cosas tan grandiosas. Y es el mismo poder, acá dice el apóstol Pablo, con que Dios levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia en la cual ahora podemos nosotros estar más que confiados, convencidos, y nuestra certeza clara en que nosotros también resucitaremos de los muertos. Todo lo visto en estas últimas enseñanzas acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo nos ha ayudado a nosotros, a los creyentes también, a confirmar, a añadir a nuestra fe. Como cristianos, nosotros hemos entendido, y aún más por esto. Pero a los que no tienen fe, a los incrédulos, a los que todavía no han entrado en la fe de Cristo, también los ha desafiado, créanme. Y a ellos, como incrédulos, estas evidencias los ha puesto delante de la cruz del Calvario. Ahí los queremos llevar. Los ha puesto delante de la puerta estrecha para que tomen ellos una decisión. Y algunos cristianos que andan con un pie en el mundo y un pie en la iglesia también, para que tome una decisión. La más importante de su vida, mis hermanos, la más importante. Porque esta vida es un suspiro, mis hermanos. Pero Dios nos da el suspiro suyo, su aliento de vida para vida eterna, mis hermanos. Pero qué increíble que no queramos ese aliento de vida y nos querramos vivir en ese suspiro inmediato que dura. ¿Cuánto dura, mis hermanos? Los que pintan canas, ¿cuánto dura? ¿Verdad que nada? Los jóvenes dicen, me queda mucho. Pero los que pintan canas, ¿qué dicen? Hombre, así se va la vida. ¿Sí o no? Me quedan 2 años para los 50, para mi sabático, el jubileo. Ya no me van a ver un año, pero les digo, o sea, yo digo a veces, recién mi esposa me mandó unas fotos de la iglesia de allá Argentina donde yo me congregaba y justo festejaban los 50 años. Justo el día de hoy, domingo. Me mandó fotos que me recordaban. Y yo me acordaba cuando festejaba los 10 y tantos en esa iglesia. Y me acordaba de las cosas, pues malas, ¿no? Porque son doctrinas, cuando son doctrinas falsas, yo estaba recordando todo eso. Pero cómo se pasó el tiempo, ¿no? Un suspiro. Mejor aferrémonos al aliento de vida eterno de nuestro Padre Celestial. Amén. Miren, todos los nuevos escritos que se incorporarían al Nuevo Testamento después de la ascensión de Cristo, subrayan la importancia de ¿qué? De los hechos ocurridos que ya habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios lo escribió porque Dios sabe el futuro, lo puso todo antes. 300 profecías para la primera venida, 500 profecías, y ya mencionamos, ¿se acuerdan? Hace como 2 o 3 enseñanzas, ¿cuál es la probabilidad de que alguien cumpliera tantas profecías en un solo hombre? Y eran muchos ceros, muchísimos ceros, más que todas las estrellas del universo. Pero él las cumplió. Y cuando escribían estos nuevos escritos, siempre se centraban en los hechos. Los hechos eran que la gente que empezaba su camino en el cristianismo, en aquella primera generación de cristianos, ellos decían, ni modo, ¿a dónde voy a ir? Como Pedro, ¿no? Si solo él resucitó, no solo tuvo palabra de vida, sino que cumplió. Cuando dijo que iba a resucitar, resucitó y después se fue volando. ¿A dónde me voy a ir? Por más que me estén cortando en pedacitos, que me crucifiquen, a lo que sea. Yo sé que el aliento de vida está ahí y no en esta vida temporal. Y así todos, como habíamos explicado en la última, todos los apóstoles, toda esa primera generación padecieron muchos martirios, muchos sufrimientos. Y eso fue el testimonio, el martureo. Mártir es testimonio.
de que esa generación se prolongó 2000 años. Y nosotros debemos de tomar la batuta, la posta y agarrarla y decirle, sí, yo también tomo el papiro, tomo el manuscrito y creo, pero voy a darle a la futura generación también. La fe no se hereda, pero le puedo dar el testimonio para que ellos, híjole, sean impactados. Ay, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi abuelito es así? Si antes no era así. ¿Qué le pegó? ¿Qué le pasa? Y cuando empieza a leer la Biblia, pues se va a dar cuenta como nosotros. Hechos, el Nuevo Testamento, hechos ocurridos, igual hechos verídicos, hechos reales, verdaderos, que fueron ¿de quién? De nuestro Señor Jesús, los evangelios. En especial, su muerte y su resurrección de los muertos. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 5, en la Reina Valera contemporánea, seguimos. Romanos 1:1 dice así: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Está hablando de la Tanaj. La Tanaj es un acrónimo de ¿qué? La ley, o sea, la Torá, los profetas y los salmos. O sea, las santas escrituras que aquí menciona Pablo, ¿cuál es? El Antiguo Testamento, todavía estaban escribiéndose el Nuevo. Entonces, él ya lo había prometido antes. Entonces, versículo 3, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, o sea, del linaje de David, según, porque él era 100% hombre. 4, pero conforme al Espíritu de santidad, o sea, era 100% Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Y aquí está la importancia, mis hermanos, de entender la resurrección de los muertos. Entender la resurrección de los muertos, Pablo aquí lo ata con creer que ese hombre, Jesús de Nazaret, del linaje de David, que ya está comprobado históricamente, arqueológicamente, ahora nosotros lo entendemos como el Hijo de Dios, Dios Hijo. Amén. Versículo 5, por medio de Jesucristo, ahora sí, porque creemos en Jesucristo, recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Eso se trata. Si no creo, ¿para qué voy a andar predicando la palabra? ¿Para qué voy a andar de misionero o dando testimonio en donde sea? El que no tiene fe no puede obedecerla. Eso es algo obvio. Si se fijan, sin la resurrección no se completa el evangelio. No cierra el círculo. Porque ya vimos que hasta ahora los académicos ateos, los doctorados teólogos, los teólogos liberales que están haciendo estragos ahora, y ellos son los que más publicidad se dan, sacan un montón de libros. Estuve leyendo uno de Bart Ehrman, increíble, casi me duele la cabeza, porque cómo le encuentra la quinta pata al gato para sacar cosas de la galera, para atacar la cruz de Cristo, para atacar la persona de nuestro Señor. Es increíble, es increíble. Pero todos estos académicos, fíjense, ¿qué vimos? Que no pueden negar la existencia primeramente de Jesús de Nazaret, el hombre del linaje de David, ni tampoco su muerte en la cruz. Por eso atacan, ¿usted qué cree? Atacan su resurrección como única posibilidad de tumbar el relato bíblico, de que no cierre el evangelio y aplastar la fe. Las obras del anticristo, ¿verdad? Sin resurrección de Cristo, el evangelio no tendría poder. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 1. Porque Jesús estaría
enterrado en la tumba. Sería nomás un hombre descendiente del rey David, como había otros. No habría, sin resurrección, no habría vencido al imperio de la muerte. ¿Qué significa? El diablo se hubiese salido vencedor, se hubiese salido con la suya. Y nosotros no tendríamos ninguna esperanza más allá de nuestra muerte física. Nomás estaríamos como la gente del mundo, esperando, ay, ¿cuándo me voy a morir? Ay, no me hablen de la muerte. Ay, no quiero saber nada de que me van a... No quieren hablar de la muerte. Piensan que si no hablan de la muerte, van a escaparle a la muerte. Yo a mis hijos les hablo constantemente de que si me muero, que hagan así, que asá, y asá, y asado. O sea, yo estoy esperando verlo cara a cara. Realmente. Es la esperanza de todo cristiano, mis hermanos. Nuestra fe, mis hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, sería vana, inútil, dice en 1 Corintios 15, 17. Moriríamos en nuestros pecados. Fíjense qué esperanza. No hay esperanza. Los apóstoles, imagínense, pónganse en el lugar de los apóstoles, de Pedro, de Juan. Habrían sido mentirosos, embaucadores. Imagínense saber la mentira más grande de toda la historia y estar ahí aguantándole. Y ni ganaban dinero porque no se estaban enriqueciendo. Y encima los estaban persiguiendo. Todo el mundo los odiaba, de los poderosos, y los empezaban a matar. Imagínense, predicadores del fraude más grande de toda la historia de la humanidad. Sería eso si no hubiese resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesús. Pero gracias a Dios que lo levantó de los muertos y dejó innumerables evidencias, indubitables, innegables, de todo el Evangelio, inclusive su resurrección de los muertos. Nosotros nos cierra el círculo. En la traducción viviente, ahí en Romanos 1, en el versículo 3, en la traducción viviente 3 y 4, fíjense cómo dice esta versión. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado, ¿qué quedó? Demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, para que él, lo que él habló y dijo y predicó en su ministerio, haya sido verdad y haya cuadrado con sus hechos y no sea un hipócrita, él tuvo que haber sido resucitado de los muertos. Aunque no haya evidencia científica de eso, hay evidencia, como dicen los forenses, los que ven la escena del crimen y dicen, no tienen la evidencia que se cayó o que lo buscó, porque no había cámaras en ese lugar. Pero por la actitud de los sospechosos, de los testigos, etcétera, etcétera, se puede determinar la veracidad de ese hecho. Cuando este libro de los Romanos que estamos ahora citando fue escrito por el apóstol Pablo, claro, Tercio se lo escribió al parecer, pero el autor intelectual es el apóstol Pablo y el más intelectual obviamente es el Espíritu Santo. Fue en el año 57 después de Cristo. En el año 57 después de Cristo. Todavía había testigos presenciales vivos que refutarían, negarían inmediatamente el relato de Pablo y lo dejarían como un paria, como un vil mentiroso. Nadie lo recibiría. Porque imagínense, si hay un montón de testigos. Yo quiero recordar lo que vimos la otra vez de este famoso profesor universitario, filósofo, teólogo, judío, historiador de Israel, diplomático, fue cónsul, escritor de más de 35 libros, Pinchas Lapid. O sea, este destacado era judío ortodoxo y se especializó, ¿saben qué? En el estudio del Nuevo Testamento.
¿Por qué creen que se especializó en el estudio del Nuevo Testamento? Para refutarlo. Miren, nosotros como cristianos estudiamos menos que los incrédulos a veces. Yo me puse a pensar. Él escribió un libro, Pinchas Lapid, que se llama La muerte de Jesús por crucifixión. No, perdón. La resurrección de Jesús, una perspectiva judía. Ese es el libro que escribió Pinchas Lapid. Y en ese libro, La resurrección de Jesús, una perspectiva judía, él admitió, así, yo lo dije la otra vez, pero me gustaría citarlo para que nos quede bien la magnitud de esta gente que se quemaba las pestañas durante décadas, gente con un coeficiente intelectual tremendo, con experiencias, con un montón de conocidos académicos, más de 35 libros escritos. Imagínense, este escribió: la evidencia histórica de la resurrección de Jesús es muy buena. ¿Y saben por qué? Por lo que acabamos de mencionar. En particular, él decía que estaba impresionado por la transformación de ¿quiénes? De los discípulos, de los testigos, de un grupo asustado y desesperado cuando Jesús fue apresado a una sociedad misionera confiada y entregada hasta la muerte. Solo un evento histórico real puede explicar esto. Fíjense. Y uno dice, entonces se convirtió el famoso escritor Lapid, aceptó la resurrección de Jesús como un acontecimiento histórico real sin convertirse a ser cristiano. Paradojas de los incrédulos, ¿no? O sea, contradicciones. Yo pensé que se había convertido, pero no se convirtió. Ese es el tema de hoy, mis hermanos. Por eso Hebreos 11. Es la fe primero. Es que nosotros, mis hermanos, somos personas, como decían, como hablaban de Pedro y Pablo, ¿no? De Juan y Pedro, que decían, son personas del vulgo, somos sin profesión académica, no son científicos, no sé si hay alguno aquí, investigador de universidades, ¿cuántos escribieron más de 10 libros o siquiera 2 o 3 libros? ¿Aquí hay alguien? Bueno, parece que no. Bueno, entonces sí puedo hablar con confianza. Entonces todos estamos en las mismas. Somos todos del vulgo. Pero fíjense, todos estos hallazgos arqueológicos, históricos, en papiros, manuscritos, códex y demás inscripciones bíblicas que en tumbas, en paredes, en columnas, en catatumbas, mencionando pasajes bíblicos que vimos en estas dos últimas enseñanzas. Quizás miren por nuestra simpleza, toda esa evidencia abrumadora, quizás no la podamos digerir, no nos caiga el entendimiento de interpretar como lo hacen estos eruditos e investigadores académicos lo hacen. Pero nos queda claro que ellos sí lo han hecho, han estudiado, se han quemado las pestañas y se han manifestado, aceptando los hechos narrados en la Biblia. Y muchos a regañadientes querían demostrar lo contrario y tuvieron que aceptar la evidencia abrumadora. Es decir, híjole, ni modo, sí, existió. Y sí, también murió. Y sí, también lo sepultaron. Y dicen que resucitó, pero híjole. Y todos se callan la boca. Pero miren, Lapid fue muy honesto. A mí me gusta la honestidad de este señor. Porque alguien puede ser muy inteligente, erudito y capaz, pero si no es honesto, si no tiene integridad, y él tuvo una mínima de integridad, ¿le faltó qué? Humildad para arrepentirse, ¿no? Ante Dios y convertirse. Eso es lo que hubiese querido yo. Pero tuvo integridad académica. Y fíjese cómo él, siendo judío, admitió la resurrección. Si hacemos un repaso rápido de todas estas evidencias para dejarlo registrado bien, dijimos que hay registros de más de 5,800 manuscritos en el griego, completos o fragmentados, con los cuales podíamos reconstruir completamente el Nuevo Testamento. Fíjense, es tremendo. Además, aparte de estos 5,800 fragmentos en griego y completos y fragmentos, tenemos 10,000 manuscritos en el latín.
del Nuevo Testamento nomás. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y podemos agregar 9,300 manuscritos en otros lenguajes, como el siriaco, el eslavo, el copto, el armenio, el gótico y el etíope. Está tremendo, ¿no? Esto significa que el Nuevo Testamento ha sido preservado en más manuscritos que cualquier otra obra de la antigüedad por muchísima diferencia. Ni juntando a varios del segundo al no sé cuántos, llegan a los talones de tanta evidencia, mis hermanos. Yo quiero que quede claro, porque muchas veces ustedes se enfrentan con gente, ay, tú crees puras fábulas. Aquí está la evidencia, nomás que ellos ni buscan. Usted tampoco, pero yo se lo busqué. Me quemé las pestañas. Y tuve que leer algunos de esos pasajes de esta gente que, híjole, casi me dio dolor de estómago. Y fíjense, agréguele todo eso un extra más. 36,000 citas del Nuevo Testamento encontradas. O sea, Dios diciendo, aquí está toda la evidencia. Nadie va a tener excusa. Nadie. A todos los voy a llevar frente a la puerta estrecha. A todos. Y todos van a tener que tomar una decisión. Todas estas son más que suficientes, mis hermanos, pruebas y sin errores doctrinales y contradicciones. Varios de estos teólogos liberales estaban tratando de encontrar una contradicción y buscaban. Y por eso querían meter los evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de Pedro y todos querían meterlos al canon y decir, ajá, aquí está, ¿no ven que está diferente? Pero nada que ver, esas sí eran leyendas. Ni se las cuento cómo estaban narradas, porque realmente la resurrección en el Evangelio de Pedro lo narra el Evangelio de Pedro apócrifo, ¿no? Que fue escrito por gnósticos. Lo narra que sale Jesús, ¡pum!, rompiendo la piedra, como volando, agarra a los guardias y los tira, como una película de los Marvel. O sea, yo estaba... O sea, eso, cuando uno ve eso, un historiador serio ve eso y dice, es un cuento, es una leyenda. Pero cuando un historiador ve la simpleza, cómo fue narrado la resurrección en los evangelios, dice, espérame, si esto querían contar algún cuento, hubiese encontrado más grandilocuente. Pero están, hasta que uno se duerme en la parte más, ese es el clímax, ¿no? La resurrección. Pero hasta se duerme porque es bien aburrido que fueron las mujeres y no la encontraron. Oh. Fueron Pedro y no la encontraron. Oh. Y así, y después estaban dos en camino hacia Emaú y se le apareció y no lo reconocieron. Oh. Y así estaban. Y uno dice, increíble, qué aburrido y qué incrédulos que son estos. Pero cuando los historiadores seculares y ateos ven eso y dicen, híjole, no, más evidencia. Pero se callaban la boca, porque decían, híjole, se callaban la boca porque no querían admitir que cerrara el círculo del Evangelio, admitiendo la resurrección de Cristo. No nos queda más que sorprendernos, mis hermanos, y agradecerle a Dios que haya protegido su canon, su palabra, su verdad, dejando un registro abrumador, irrefutable, innegable, que hasta académicos, eruditos, ateos y agnósticos de todos los tipos, no dude que ellos se sorprendieron más que nosotros, no lo dude. Confirman hasta ellos los hechos narrados en los evangelios, ya que aunque estamos seguros que ellos quisieran esconder o ocultar estas verdades, son tan abrumadoras que ellos quedarían bien mal parados como académicos. Por eso los tuvieron que admitir. Cuando yo le leí la otra vez que ellos admitían de la muerte de Jesús y cosas así, no era que ellos estaban contentos, ellos les daba agruras, con pura sal de uva los tomaban y lo escribían en sus libros. Por eso la teología liberal, y yo lo menciono porque tengan cuidado con este tipo de literatura, mis hermanos, es nefasta. Ataca la verdad bíblica, pero no en sus hechos narrados en la Biblia. Todos esos teólogos que vimos la otra vez y gente muy académica, no pueden atacar los hechos, como la existencia
de Jesús, las cosas, los pasajes bíblicos ahí de contemporáneos de la época, de los apóstoles. No pueden negar eso. ¿Pero qué atacan estos teólogos liberales? Los milagros, las sanidades, cuando alimentó a los 5,000 hombres, cuando caminó sobre el agua y claro, su resurrección. Todos eventos que sobrenaturales, por eso son milagros. Eso es lo que atacan. Los hechos no pueden atacarlos, ni que murió en la cruz. Aunque ya vimos que Pinchas Lapid sí hasta admitió la resurrección. Pero yo les digo que estos teólogos liberales salen en los documentales, por eso cuidado con el Netflix, cuidado con el YouTube, salen en los History Channel, en los Discovery, por eso ustedes los ven y dicen, ay, debe ser un programa cristiano. Y sale en History Channel, ¿usted qué cree? Y usted lo ve, y hablan de Jesús, y hablan de la cruz, pero empiezan con sus rollos. De que Jesús quizás se bajó o murió, pero después lo sacaron de la tumba y piensan todas sus bolas de conjeturas, hipótesis y teoremas que hacen. Puras excusas para rechazar la posibilidad de lo que haya sido un milagro. Quieren explicar lo sobrenatural con lo natural. Estos teólogos liberales crujen los dientes de envidia, de rabia, cuando se encuentran un nuevo manuscrito más, un papiro más, que descubren los arqueólogos, porque siguen saliendo. Libros como el Evangelio de Mateo. Miren, yo aquí tengo un montón, voy a tener que pasar un montón, porque hay mucha evidencia. Es tan increíble. El Evangelio de Mateo, que hace nomás un par de décadas, decían que se había escrito, ¿saben cuándo? Estos teólogos, en el siglo II, a fines del siglo II. Lo que no entienden es, después del 160 y tantos, después del 170 después de Cristo. Así decían que se escribió el Evangelio de Mateo. Igual, una nota, 150 años después de la vida de Jesús, no es una marca histórica mala. ¿Se acuerdan que hablamos de Alejandro Magno? Su primera bibliografía, ¿cuándo fue? 400 años después. ¿Y quién duda de la existencia de Alejandro Magno? ¿Verdad que nadie? De Buda, bueno, aquí un poco en Oriente, pues es más Buda, ¿no? Que otros personajes. Entonces, Buda, nadie en Oriente duda de que existió. Pero ¿cuál fue su primera bibliografía? 400 años después de su existencia. Y nadie duda. Todos saben que existió. Mahoma, 200 años. Y si hay aquí un ex islamita, me dicen, no, en las suras del Corán aparece. Las suras son los capítulos del Corán, ¿no? Pero esos capítulos hablan de un caudillo y se basan de que es Mahoma por una biografía que se escribió 200 años después de que Mahoma murió. Mahoma murió en el 632 después de Cristo, más o menos. Entonces, ¿se fijan? Que si decimos que el Evangelio de Mateo fueron 150 años después de la vida de Cristo, tampoco es exagerado decir, no, pues está bien. Pero es lo máximo que estos teólogos liberales pudieron retrasarlo. ¿Se fijan? ¿Entienden la comparación, la analogía? Igual, miren, tengo otros ejemplos como Julio César, las guerras de la Galia, que es una mini biografía de él, de sus guerras que cuando vivió ahí, cuando estuvo peleando en las Galias. 2 copias 1000 años después. 1000 años después. Y todo el mundo dice que ahí está, ¿verdad? Esas guerras pasaron, que Julio César existió y todo lo que se narra ahí es verdad. 1000 años después. La República de Platón para los jóvenes, esa pues todos los estudiamos, ¿no? En la secundaria nos los ponían ahí. Algunos se quedan, no, yo no lo vi, bueno, qué bueno. La República de Platón, pues, los primeros textos que hablan, si son copias de la República de Platón, son del siglo X y XI, después de Cristo. ¿Cuándo estuvo Platón? ¿Cuándo vivió? En el siglo V antes de Cristo. Son 15 siglos.
1500 años. Y nadie duda de la existencia de Platón, mucho menos de Sócrates, que es lo que habla la República de Platón. O sea, uno dice, híjole, pero la Biblia, ustedes tienen que ser como cristianos buenos defensores, como dice Pedro, ¿no? En 1 Pedro 3:15. Buenos defensores. Y esto es parte de eso. La evidencia es abrumadora. ¿Cuántos había escritos nomás en griego? 5800 desde el primer siglo. O sea, desde la generación que fue testigo presencial hasta la generación de ahora se siguen encontrando. Manuscritos que son documentos históricos de gran exactitud y sin anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? ¿Vieron una película? Ustedes van así y de repente es una película del siglo XVIII y ven un carro, una moto atrás. O ven que el tipo se hace así, tiene un reloj. Eso es un anacronismo que no cuadra, ¿no?, con el contexto histórico que está relatando, ¿no?, el relato. Ningún anacronismo. Tan es así, le voy a citar nomás un ejemplo. En el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, Lucas se refirió a funcionarios romanos en estos dos libros. ¿Se acuerdan de Félix, Festo, y Augusto, Tiberio, etcétera, etcétera? Se detectó que había ocasiones que Lucas escribió que no coincidían con los famosos historiadores seculares Tácito y Suetonio. O sea, Suetonio y Tácito son los historiadores clásicos más respetados. Ya los vimos un poquito una vez. Y claro, los teólogos liberales dijeron, ¿no ven? Lucas está todo mal, ni siquiera escribió, hay un anacronismo, no cuadra, están mal las fechas y los nombres no cuadran. Pero una de las más grandes sorpresas que deparó la arqueología a fines del siglo XIX, en los trabajos de William Ramsay, un británico, ¿no?, arqueólogo, él confirmó que el que estaba acertado era Lucas y lo que estaba mal eran Tácito y Suetonio. Le cerró la boca a todos en el siglo XIX. Todo ahora, en el siglo XXI, todo historiador serio toma a San Lucas como un gran y meticuloso historiador de la antigüedad. De hecho, es uno de los que más grandes registros ha dejado, Lucas. Fíjense, de la bibliografía de Jesús en el Evangelio de Mateo, y yo le estoy explicando este contexto porque en las últimas décadas hubo una pelea, hay una pelea tremenda, ustedes saben, ¿no?, del espíritu del anticristo, ¿no?, obviamente, con mantener el canon bien y guardarlo y defenderlo. Y los teólogos liberales, ¿de dónde surgieron los mayores enemigos? De dentro. Los teólogos liberales. Y atacaban todo. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, ese al siglo II, al final, mándenlo. Al otro, mándenlo para... Todos lo mandaban al siglo II, todo. Patéenlo para allá, pátenlo. Lo más que puedan, era su objetivo. El papiro más antiguo que se descubrió últimamente del Evangelio de Mateo ese papiro se ubica escrito en el año 40 después de Cristo al año 60. Ese es el periodo. Por un papirólogo alemán llamado Carsten Tide. Claro, ustedes busquen en Wikipedia de este señor. ¿Y qué pasa? Ahí, ¿quién pone? ¿Quién anota? Pues los otros liberales. Y le dan duro. Entonces tienen que entender las fuentes bien. Siempre que cuando nosotros escribimos algo o nos piden un trabajo, ¿qué les piden los maestros? Las fuentes, ¿verdad? Las referencias. Eso es importante. No pueden basar las referencias en el Wikileaks, en el Wikipedia, en Internet, ¿verdad? En el googleenlo. No se puede. Claro, ayuda un poco, ¿no? Pero no, tienen que ir directo a la biografía. Tienen que ir directo al libro, a checar. El papiro P64, este papiro fue identificado, primero lo mandaban hasta el año 200. Y según
el análisis paleográfico, se llama análisis paleográfico, perdón que utilice tantos términos así, pero bueno, es necesario. El análisis paleográfico significa cómo lo escribió, lo lleva a una época. Y este papirólogo alemán lo llevó a los mediados de los años 50 del primer siglo, el Evangelio de Mateo. Todo el tipo de escritura que estaba hecho era del primer siglo. ¿Qué significa? Que el Evangelio estaba escrito en esas fechas. Estas copias estaban ya circulando en los años 50 en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano empezó a llenarse de cristianos y todos estaban copiando. ¿Pero copiando de qué? Pues había un original y tuvo que haber un original antes. Entonces podemos deducir que por ahí Mateo ya estaba escribiendo mientras acompañaba al Señor, le hacía apuntes. Y ya cuando el Señor se fue, Mateo no se estaba, me quedo ahí en la hamaca, sentado en el nopal. No, Mateo estaba, aquí tengo mis apuntes. Era una persona que sabía escribir y sabía varios idiomas y empezó a narrarlo, supongo, y a escribirlo. Yo no sé, creo que se tarde 15 años en escribir su evangelio. Pero pues sí tiene mucho sentido lo que dice este papirólogo. El Evangelio de Lucas podemos deducirlo de otra manera. Fíjense, acompáñenme. Yo sé que es un poco difícil, muy clase así de universidad, pero es importante a veces. Es importante a veces. El Evangelio de Lucas podemos poner un máximo de su redacción, lo hicieron para máximo fines de los años 50. Después de Cristo, máximo. O como fecha límite el año 62 después de Cristo. Porque si recuerdan, lo que escribió Lucas, en realidad, ¿qué eran? 2 libros. ¿Se recuerdan? El primer tomo era su Evangelio es su nombre, y el segundo tomo era el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué como mucho podemos poner la fecha límite en el año 62? Porque el libro de los Hechos concluye su narración histórica en la prisión domiciliaria ¿de quién? Del apóstol Pablo en Roma. Ahí dice bien claro en los últimos que estuvo 2 años ahí atendiendo a todos en Roma, en una prisión domiciliaria. No continúa Lucas la narración histórica de lo que hicieron los apóstoles, ni siquiera el apóstol Pablo ni otros apóstoles, y termina ahí. No dice la ejecución del hermano en la sangre de Jesús, Santiago o Jacobo, en el año 62. Recordemos, Jacobo fue el obispo de la iglesia de Jerusalén. Recuerdan que por eso, como era el líder de la iglesia en Jerusalén, pues era a donde apuntaban, ¿no? Para darle. Y cuando el gobernador Festo, todos recuerdan a Festo de Hechos capítulo 25 y 26, ¿no? Que Pablo estaba alegando con Festo, ¿no? Pero este murió y de Roma mandaron a otro gobernador. Y eso fue en el año 62. Y el sumo sacerdote y su concilio vieron la oportunidad ahí para deshacerse de Jacobo. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon poniéndole cargos de herejía. Ese año murió en el 62, pero Lucas no lo anota. Y también, como dicen que el Evangelio de Lucas, los teólogos liberales, que fue escrito después del año 70, ¿qué pasó en el año 70? La destrucción ¿de qué? De Jerusalén. Se destruyeron toda la ciudad, el templo, todo. ¿Usted qué cree? ¿Que Lucas, uno de los más grandes historiadores de la humanidad, no hubiera hecho siquiera una pequeña mención o referencia de un suceso tan catastrófico? Claro que lo hubiese hecho. O el incendio de Roma en el año 66, o las guerras judeo-romanas que iniciaron en el año 66. Cuando el libro de Hechos termina, usted cuando lo lee, ¿cómo se queda cuando termina el libro de Hechos? Cuando lo lee. ¿No se queda con las ganas de que siga narrando Lucas? Y dice, pero ¿cómo que termina aquí? Ni siquiera, como que se fuese que la película queda inconclusa, ¿veo? Que ni se muere, ni termina, ni gana algo, termina que ahí recibe a todos. Se queda uno con las ganas. Ese es lo inmediato. Y es porque en el año 62
Pablo es liberado de la prisión domiciliaria y él quería ir a España y muchos dicen, ya no es canónico, dicen que fue hasta España y volvió y después regresó y ahí hubo la segunda prisión de Pablo que llevó a su martirio y decapitación. Ahí el único que estuvo con él también era ¿quién? Lucas. Lucas estaba, pero ya en otra situación con él. Pero el libro de los Hechos terminó ahí. El libro de los Hechos fue escrito a principios del año 62. Se estima que el evangelio que lleva su nombre, entonces, fue escrito alrededor de los años 50. Estamos hablando de un cuarto de siglo, 25 años más o menos de los hechos que relatan la vida de Jesús. ¿Habían testigos oculares, sí o no? Claro que lo sabía. Porque Lucas, fíjense, vemos su evangelio y vemos que él siempre, saben que Lucas siempre estuvo acompañando a Pablo en todos sus viajes. Cuando Lucas acompañaba a Pablo, ahí cuando él fue arrestado en Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 21, para el que anota, Pablo luego fue enviado a Cesarea, que es a donde estaba el gobernador, una ciudad portuaria. Y estuvo ahí 2 años en prisión bajo los gobiernos primero de Félix y después de Festo. Eso está en Hechos capítulo 24, 25 y 26. Y en esos 2 años Lucas estuvo con Pablo. Estuvo en contacto entonces con muchos testigos presenciales que iban a visitar al apóstol Pablo en su prisión en Cesarea. Eso explica, mis hermanos, el por qué el Evangelio de Lucas contiene tanto material que no aparece en los otros evangelios. Él estaba anotando y venía a visitarlo uno y otro. Y yo era de los 500 que Jesús nos apareció. ¿A poco tú eras? Vente aquí a ver qué hay. Y ahí se le ponía. Y ahí estaba anotando. Miren, no les quiero decir, está lleno el Evangelio de Juan, que dicen que fue uno de los últimos. Pero hay evidencias de que también se escribió a unas décadas de la muerte de Jesús. Y así me puedo seguir. Lo importante es, en menos de 70 años, esto ya ustedes lo pueden decir con toda seguridad, en menos de 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo, ya estaban escritos los 4 evangelios canónicos, ya estaban escritos. Y muchas de las cartas, todas las cartas paulinas y las cartas de Pedro. Todos, ¿en qué siglo? En el primer siglo, cuando todavía había testigos presenciales a los cuales los libros y las cartas se estaban refiriendo. Esto prueba por sí solo la contundencia, la irrefutabilidad de los hechos. Pero hay más. Y con esto quiero terminar con las evidencias. Una combinación de estos primeros testimonios orales y escritos, dijimos que eran los credos. ¿Recuerdan que hablamos de los credos? Eran testimonios orales y escritos que armaban como si para memorizarlo. Recuerden que en esa época no había teléfonos celulares, no había imprentas, no había fotocopiadoras. Algunos se están sorprendiendo, pero esa es la verdad. ¿Cómo se nota que somos del vulgo, no? Pero los credos funcionaban para eso. Como no había nada y alguien tenía un papiro, decían. Ahora estamos vendiendo la Biblia a 170 pesos, nadie la compra. O sea, y todos seguían papiro y decían, porque era necesario un trabajo para el que copiaba ese papiro. Y el credo servía justamente para eso, memorízalo. Memoriza los bases y fundamentos de tu fe. Tenlos aquí. Eso era un credo, una declaración o confesión de fe, que era compartido por una comunidad religiosa, es la definición, y en particular es una fórmula fija que se recita para recordar que los fundamentos de nuestra fe. Está el credo niceno, el credo apostólico, los dos, el niceno y el apostólico, estos 2 credos del siglo IV después de Cristo, estos 2 credos fueron adoptados en la Reforma protestante. De hecho, yo en la iglesia que estaba, pues decíamos el credo apostólico.
son credos que ustedes los conocen, pues no dicen doctrinalmente están bien. Los credos son fácilmente memorizables. ¿Para qué? Para ser pasados ¿a quiénes? A otros fieles, a mis hijos, al que convertí, al que le prediqué y a las siguientes generaciones. En la iglesia primitiva de esta primera generación usaban mucho los credos. En ellos estaban los principios y fundamentos de la fe cristiana que luego serían incorporados ¿a dónde? A los evangelios y a otros escritos. La más interesante fuente de estos testigos presenciales del Jesús resucitado era el primitivo credo que vimos la otra vez en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 8. Quédenselo, anótenlo, ténganlo como evidencia. Ese era el credo, uno de los, o el más primitivo. Hoy voy a citarle a estos eruditos y académicos a ver qué dicen de eso. A ver qué dicen. La primera carta a los Corintios como referencia fue escrita en el año 55 después de Cristo. ¿Cuándo? A mediados de la década de los 50, o sea, 20 años quizás. 25 años después de Cristo. Pero Pablo recibió, dice aquí en 1 Corintios 15, recibió este credo. Él dice que lo recibió y ahora lo está narrando a su carta a los Corintios. Quizás cuando visitó a los apóstoles en Jerusalén o incluso en Damasco, cuando iba, ¿se acuerdan cuando iba así todo ciego? Cuando ahí dicen que algunos hasta ahí recibió este credo, que los de Damasco ya estaban recitando este credo. Los académicos y expertos en la materia, miren cuándo fechan la formulación de este credo. Apenas unos años después de la crucifixión de Jesús. James, miren, lo voy a anunciar algunos. James Dunn, historiador, es un gran historiador, ¿no? Él es cristiano, el último gran historiador teólogo. Él, miren cómo dice de este credo en 1 Corintios 3 al 8. Esta tradición, podemos estar completamente confiados, fue formulada como credo dentro de los siguientes meses de la muerte de Jesús. Eso dijo este hombre que escribió muchos libros. Este sí es cristiano. Michael Goulder. Después me piden si quieren los nombres para que lo puedan ver. Profesor y escritor teólogo que se volvió ateo. Él sí es ateo. Miren lo que dice del credo de 1 Corintios 15. Pablo recibió esta tradición, esto es, fue enseñado del credo cuando se convirtió, quizás 2 años después de la muerte de Jesús. 2 años después de ¿qué? De la muerte de Jesús ya estaba un credo. Ya estaba este credo de 1 Corintios. Ulrich Wilkens, profesor y escritor también afamado, bla, 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 dijo: indubitablemente el credo se remonta a la etapa más antigua de la historia del cristianismo primitivo. Gerd Ludermann, uno de los críticos más grandes de la resurrección de Jesús, él dijo, miren, este crítico dijo, los elementos de esta tradición, este credo, deben ser fechados entre los 2 primeros años después de la crucifixión de Jesús. Este enemigo de la cruz, así dijo, 2 años. Paul Barnett dijo, dentro de 2 o 3 años de la primera Pascua. Estamos citando gente que se quemó, toda la vida la dedicó a esto. Y ellos llegaron a estas conclusiones. Y muchos son ateos, ni creen. Y así muchos académicos. Y a ver, recordemos qué dice ese credo. Vamos a 1 Corintios 15:3. Dice así: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Ahí está, el apóstol Pablo. No es que el apóstol Pablo fue inspirado en esto, dice, significa, sino que él lo recibió. Ahí está, el credo. Que conforme a las escrituras, aquí empieza el credo, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Está o no la resurrección de Cristo? Aquí está. Máximo 2-3 años después de su muerte. Y están hablando académicos no cristianos. Tómelo
o déjenlo, dice. Quinto, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, el que dije que se murió en el año 62, el hermano del Señor. Después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Un abortivo, dijo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El recuento de los hechos, mis hermanos, en el credo. Uno de los primeros credos, ¿qué se basó? En los hechos. ¿Incluyó la resurrección, sí o no? Sí. Recuerden la última enseñanza de 2 Timoteo, capítulo 2. Pablo predicaba ¿al quién? Al Cristo resucitado. Eso cierra el círculo del evangelio. Si no, nunca le va a cerrar, mis hermanos. Yo cuando cantaba esta alabanza, volverás. No, ¿cómo no derramarse, mis hermanos? Si esa es la promesa, si esta vida es un suspiro. El recuento de los hechos, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Luego podemos ver las muchas apariciones, fíjense, de Jesús a individuos y a varios grupos diferentes de personas. Y lo tenemos todo registrado en un credo. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 8, en donde Pablo dice, yo lo recibí, es un credo. Es una tradición con autoridad apostólica al ser formado meses, incluso más, 2-3 años después de la muerte de Jesús. El que ahora usted, con toda la confianza, cuando vengan los incrédulos, ay, que no sé, puras fábulas, que cree como que que salió volando, que ni que fue de Superman, bla, bla, bla. Usted dígale todas estas evidencias. Yo tengo un montón de ejemplos acá, mis hermanos, un montón de citas que no las estoy comentando, las estoy pasando. Y fíjense, se les apareció a Jacobo, a Santiago y a Pablo. Jacobo, el hermano en la carne de Jesús, él que después fue el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿él era creyente cuando Jesús vivía? No, él no era creyente, él era un incrédulo. ¿Y qué de Pablo? Él no solo era un incrédulo, sino que perseguía a la iglesia. Y ellos fueron convertidos. ¿Con qué poder? Pablo persiguió a la iglesia y trató de destruirla. Cristo se le apareció y dijo, a mí me estás persiguiendo, al poderoso. Yo quería aquí presentarles que era posible confirmar los hechos bíblicos con las ciencias de la lógica, la arqueología y de la historia. Y que las conclusiones que llegan todos los académicos, sean cristianos o no, confirman la verdad de los relatos bíblicos, en especial de los evangelios, que son la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, todo. En especial vimos algunas de las conclusiones que llegaban estos académicos, eruditos, ateos, teólogos liberales, y constatamos, verificamos que ni ellos pueden negar la muerte de Jesús en la cruz. Y algunos incluso admitían, ni modo, que sí tuvo que haber pasado algo en la resurrección. Ahora sí, este es el punto de inflexión, mis hermanos. Ya terminamos con las evidencias. Ahora el punto de inflexión de la predicación de hoy, mis hermanos. Esta investigación histórica puede proporcionar evidencias que corrobore la existencia del hombre Jesús de Nazaret, del linaje de David, ¿verdad? Ya lo vimos. Así también la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato. Recuerdan que dije que Tácito, el famoso historiador, había mencionado en sus libros, los anales, que Cristo murió en la cruz a manos de Poncio Pilato. Y de todos estos famosos académicos, Gerd Ludermann, Dominic Crozan, Mark Borg, Bart Ehrman, todos estos confirmaron la muerte de Jesús en la cruz. Todos, absolutamente todos. Pero las disciplinas científicas no pueden confirmar que su concepción fue por medio del Espíritu Santo y su nacimiento fue virginal.
No pueden. Tampoco pueden corroborar que el hombre Jesús sea el Hijo de Dios. No se puede. Mucho menos que su muerte en la cruz dio por satisfecha la ira de Dios contra el pecado. No se puede. Pero entendamos esto, mis hermanos. Si el relato bíblico es comprobado en los hechos de Jesús, en lo que Él hizo, solo queda confirmar sus palabras escritas en esos mismos relatos. Palabras que dijo públicamente Jesús mientras Él realizaba su ministerio. O sea, los hechos que hemos estado anunciando y verificando que murió y resucitó, todo eso, Él fue hablando mientras Él ejercía y hacía esos hechos. ¿Y qué fue hablando? Fue hablando con autoridad. Y ese es el punto de inflexión. Él habló, no lo busque, escuche. Juan 3:16, Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvado por Él. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Nosotros los que hemos creído ya oímos esa voz, por eso vivimos. Juan 6:29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:24, porque a menos que crean que yo soy, significa yo soy el que vive por sí mismo, o sea, el creador y no criatura. A menos que crean que yo soy, dice el Señor, quien afirmo ser, morirán en sus pecados. 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. 31, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, a lo que Él dijo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. 45, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. 47, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. 51, les digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. 27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 30, el Padre y yo somos uno. Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren, estas palabras, mis hermanos, es por fe. Ya vimos las evidencias, lógica, científicas, arqueológicas, históricas. Pero ahora queda
las palabras de Cristo, de nuestro Señor. Si las crees, Él es tu Señor y tu Salvador. Sus obras, sus hechos fueron corroborados como ciertos, porque son extremadamente abrumadoras las evidencias. Entonces, todas estas palabras que dijo están escritas, entremezcladas, mientras Él ejercía esas actividades. ¿Son ciertas para usted? ¿Son ciertas para ti? ¿Ya se percató que al final termina siendo una cuestión de fe, como le dijimos al principio en Hebreos 11? Esta es la historia del Evangelio. 3 hechos básicos. Jesús murió según las Escrituras, fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Estas no solo son doctrinas teóricas, no son solo filosofías. Estas son ideas de Dios y no de los hombres. No son simples hechos concretos que ocurrieron en la historia. Son hechos por Dios ocurridos en la historia del hombre. No pueden ser eliminados ni evadidos. Ahí están. Y usted se tiene que enfrentar a esos hechos. Nuestra fe, mis hermanos, no descansa en meras filosofías de hombres, sino sobre hechos que han ocurrido. Eso sí, hechos que ocurrieron, que no pueden ser quitados, pero deben ser enfrentados. Estos hechos cambiaron la historia y el curso de la historia de la humanidad, de todo el mundo, porque cambiaron los corazones de aquellos hombres y mujeres que creyeron en estos hechos. Y fue tal la fe de estas personas que dieron su vida testificando con sus muertes la veracidad de los hechos que escucharon. En 1 Corintios 15:1 dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Hay que seguir firmes. No es que usted lo escucha, cree y ya uno hace lo que quiere. Hay que seguir firmes. Todas estas evidencias históricas y arqueológicas afianzan la lógica del evangelio. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que entender la locura del evangelio, mis hermanos. Es por la locura del evangelio. Aunque hablamos de lo lógico y que la ciencia lo respaldan, la fe es por la locura del evangelio, mis hermanos. Pero también, mis hermanos, debemos de admitir que toda esta evidencia comprobada, con esto quiero cerrar, solo nos lleva ¿a dónde? Delante de la cruz del Calvario. ¿A dónde nos lleva solamente toda esta evidencia? Delante de la cruz del Calvario. No a los pies de la cruz de Cristo. No a los pies. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrodillarse ante tanta gracia y misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Todas estas evidencias no producen fe automáticamente por sí. ¿Sí lo entiende? Si no, todos estos académicos ateos se habían convertido y serían cristianos, pero no quieren arrodillarse ante la cruz que ellos han verificado científicamente. Se mantienen así erguidos y el suspiro se les va a acabar. Muchos de ellos ya murieron, de hecho. Si tú ya eres cristiano, una persona de fe, claro que te confirma, te gusta, afianza la fe que tienes. Pero si no eres cristiano y eres un incrédulo, solo te va a llevar enfrente de la puerta. Esa puerta está tocándose del otro lado. ¿Quién está tocando? Es el Señor. Quiere que la abras. Quiere que abras tu corazón. Y dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Mateo 7, es el último pasaje que cito. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta estrecha. Es un mandato. Ustedes ya están frente a esa puerta. Algunos ya la hemos cruzado. Estamos caminando por el camino angosto. Pero muchos están ahí parados frente a la puerta estrecha. Y el Señor dice en Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella.
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que lo encuentran? Pocos. En temor y temblor lo digo, mis hermanos, son pocos. El Señor les dice a los que todavía no tienen fe verdadera: ahora te toca a ti decidir o entrar en esa puerta y seguirme por el camino angosto o quedarte ahí parado. ¿Qué vas a hacer? Porque pocos son los que la encuentran. Y usted y yo la hemos encontrado. No hay excusa. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nosotros sí hemos encontrado esa puerta estrecha que tú hablas. Algunos ya estamos caminando, batallándole un poco, Padre, por ese camino angosto. Pero sabemos también, incluso ahora, Padre, tú me estás mostrando que hay gente aquí presente que está parado frente a esa puerta estrecha. ¿De qué sirve, como todos estos eruditos y académicos ateos que no te han creído, que dedicaron toda su vida a estudiar libros y libros y a escribir también libros y libros, y ya murieron sin entrar por esa puerta estrecha? ¿De qué sirve? Si nomás fue un suspiro su vida. Señor, te damos gracias porque nosotros hemos conocido el Evangelio completo. Sabemos que tú viniste a esta tierra en obediencia al Padre para cumplir un propósito: destruir el imperio de la muerte con tu muerte perfecta como Cordero de Dios en aquella cruz del Calvario. Y esa muerte, mi Dios, nos ha hecho libres, libres a todos los que hemos creído que tú moriste por nuestros pecados, por mis pecados personales, por todos mis pecados, y que te sepultaron, pero al tercer día tú resucitaste. Hemos creído, Señor, tenemos certeza, convicción, aunque no lo vimos con nuestros ojos naturales. Hemos estudiado y hemos entendido a través de tu Espíritu Santo que es verdad, y lo creemos. Y te damos gracias por esta fe. Te damos gracias por haber cruzado esa puerta estrecha y estar caminando a pesar de nuestros tropiezos por este camino angosto. Queremos seguir en pos de la meta, mi Dios. No queremos desfallecer, Señor. Sabemos que tu poder es el que nos sostiene. Ayúdanos. Sosténnos, perdónanos, mi Dios, de cualquier pecado. Y a los que no tienen todavía, a los que no han cruzado esa puerta estrecha, Señor, impúlsalos, Señor. Toca a la puerta de sus corazones, Señor, para que ellos los abran y te reciban y sean libres. Sientan esta libertad en ti, Padre, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, invítalos, Señor. Golpea esa puerta de sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.